¿Quieres transformar el entorno de tu hogar en un lugar acogedor y agradable para vivir? Hola a todos, yo soy Wendy y hoy, sin tener que pasar horas limpiando y ordenando, prepárate para transformar tu hogar en un verdadero refugio de serenidad y comodidad, a partir de los pequeños, irónicos, pero fundamentales hábitos que te presentaré. Empecemos por la costumbre de ventilar la casa y hacer las camas. Al hacer circular aire fresco y reducir la humedad, nos aseguramos de no convertir nuestro hogar en un caldo de cultivos para bacterias listas para enfermarnos. En cuanto a hacer la cama, seamos realistas. ¿Quién quiere volver a la cama por la noche y encontrarse un montón de mantas desordenadas? Mejor hacerlo por la mañana e inmediatamente te sentirás más organizado y preparado para afrontar el día. Además, si crees que hacer la cama es una pérdida de tiempo, recuerda que al menos puedes presumir de tener una cama digna de una habitación de hotel de lujo, aunque solo pueda haber caos a la vuelta de la esquina. Lavar la ropa. Bueno, poner en marcha una lavadora de vez en cuando es bueno, sobre todo porque ayuda a mover el polvo y las bacterias que se han acumulado en el interior de tu lavadora. Además, es una excelente manera de ejercitar los músculos de los brazos mientras pones la ropa sucia y la sacas limpia. En definitiva, es una actividad completa que te permitirá mantener en forma tanto a tu lavadora como a ti mismo. Limpiar y desinfectar el baño. Debemos desinfectar el inodoro y limpiar el baño todos los días, porque es importante mantener un ambiente limpio y sanificado para nuestros amigos invisibles que nos hacen compañía todos los días, como las bacterias y los gérmenes. Así que armémonos de cepillos, detergentes y desinfectantes y démosle un hogar limpio y acogedor al que no podrán resistir. Reponer las cosas en su lugar. Esta es una práctica extremadamente beneficiosa si no quieres pasar horas buscando un par de calcetines perdidos entre una montaña de ropa sucia. Además, si te encanta crear una especie de laberinto en tu casa con objetos esparcidos por todas partes,
nunca tendrás problemas para entrenar tu sentido de la orientación y tu paciencia. En última instancia, el desorden es la forma más rápida de poner a prueba tu capacidad de recuperación física y mental. Así que, si quieres vivir una auténtica experiencia de superviviente, no dudes en dejarlo todo en desorden. Debemos quitar el polvo y limpiar los suelos con regularidad. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer de nuestro hogar un paraíso para los ácaros y las bacterias, a las que les gusta mucho sentirse como en casa. Además, si queremos seguir caminando descalzos sin sentir que estamos en medio de un desierto, es mejor ocuparnos de la escoba y el cubo de agua. Así que nada de pereza, manos a la obra y hacer brillar nuestro hogar. Y así, recuerda siempre seguir viendo otros videos para obtener más consejos y trucos sobre cómo mantener tu hogar brillante y ordenado. O al menos lo intentaremos. Y recuerda, la limpieza nunca termina. Es un hábito que hay que cultivar todos los días. Chicos, sin ánimo de ofender a nadie, los saludo y los espero en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao!